Muy buenos días a todas y a todos ustedes. La Academia Nacional de Medicina de México les da la más cordial bienvenida a este evento relacionado a la salud digital y a las nuevas tecnologías, y la bienvenida es a nombre de la mesa directiva, tanto a quien nos acompaña en el recinto como a todas y todos aquellos que nos siguen por los medios electrónicos de la corporación. El día de hoy es un día muy especial porque es la primera reunión académica de la nueva mesa directiva del bienio 2025-2026, así que por eso, Héctor, nos sentimos muy orgullosos y muy honrados, y además por la presencia de todas y todas ustedes, de nuestro buen amigo el doctor, ya eres casi doctor, ¿no? Casi, Héctor Valle, del maestro Culebro y de Santiago March. Muy buenos amigos y que trabajan intensamente y codo a codo con la Academia Nacional de Medicina. Esta sesión lleva por título Presentación de resultados del proyecto El Médico Digital en México 2024. El Médico Digital en México 2024. Entonces, este proyecto es muy interesante porque la Academia Nacional de Medicina, desde hace un par de años, durante la presidencia del doctor Germán Fajardo, vino trabajando en todo esto relacionado a las nuevas tecnologías digitales, tanto en información, en inteligencia artificial y todos los desarrollos de inteligencia artificial, y en especial en el desarrollo tecnológico de la medicina actual. Porque en el futuro la medicina, el fondo va a ser el mismo, atender al paciente, atender al enfermo, prevenir, pero la forma va a ser diferente. La forma van a ser todas estas nuevas tecnologías que están complementando el trabajo clínico del médico, y que esto necesariamente incrementa la calidad y la seguridad de la atención. Así que por esto, bueno, bienvenido, Héctor. Le hablo de tú porque, bueno, somos buenos amigos. Bienvenido, maestro, aquí a la academia. Bienvenido, Santiago. Y también bienvenido el doctor Eduardo Ferat, que es el secretario adjunto de la Academia Nacional de Medicina de México. Y bueno, sin más preámbulo, dejo la palabra a Santiago March para que continúe con el desarrollo de la sesión. Buenos días a todos. Doctor Raúl Carrillo, muchas gracias por recibirnos en este recinto tan emblemático de la medicina mexicana. Antes de continuar con el programa, lo que quiero comentar es que el proyecto El Médico Digital nace en Funsalud como una herramienta para construir un marco conceptual que impulse el desarrollo de la salud digital en nuestro país. El mundo está migrando a modelos de atención preventivos y basados en salud digital, y México debe sumarse. Estamos convencidos que incorporar a la salud digital es la mejor alternativa para mejorar la atención médica. Comenzamos en el 2022 con el Médico Digital en México, en el 2023 con el Paciente Digital y hoy con la segunda edición del Médico Digital en México. Seguiremos trabajando consecutivamente para conocer la evolución del panorama de la salud digital en México. Antes de continuar con el programa, quisiera agradecer a nombre de Funsalud y de todos los que participamos en este esfuerzo el apoyo y compromiso de nuestros patrocinadores GNP, Pfizer, Lilly y PLM. Nuestro agradecimiento también a los aliados Alfa Sigma, Connectimed, Close-Up, Doctoralia, LifeMed y SmartScale, así como la colaboración de la Sociedad Mexicana de Urología, la Sociedad Mexicana de Cardiología y el Colegio de Endocrinólogos de México. Gracias a ellos, este proyecto se hizo realidad y se actualiza cada año. Muchas gracias. A continuación, escucharemos el mensaje del maestro Enrique Culebro Caram, director general de Central Media, que es la agencia con la que hemos trabajado codo a codo y a quien también le agradezco su apoyo solidario y pues todas las reuniones de los viernes, Enrique, durante más de 6 meses, que hoy rinden sus frutos. Adelante, Enrique. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy bien. No todos me contestaron, pero asumo que bien.
Muchas gracias, doctor Raúl Carrillo Esper, presidente de la Academia Nacional de Medicina. También gracias al doctor Eduardo Antonio Ferat, secretario adjunto. Gracias a Héctor Valle, presidente del Consejo Ejecutivo en Funsalud. Y por supuesto al doctor Santiago March, que es coordinador de las nuevas tecnologías también en Funsalud. Pues estamos hoy celebrando otro hito importante en el capítulo de la transformación digital en la salud mexicana. Para nosotros ha sido un camino extenso. Estoy hablando, por supuesto, del equipo en Funsalud, los colaboradores en Central Media, muchos aliados que están aquí hoy, otros que seguramente verán la transmisión de este evento y que también van a utilizar el estudio para muchos fines. Les consta que desde hace más de una década hemos solicitado que existan materiales de consulta de cómo está avanzando los temas de salud digital en nuestro país y no eran fácil de conseguir. Estoy hablando hace 12 años, hace 10, encontrábamos ocasionalmente algún reporte, algún estudio particular que nos daba ciertas pistas de cómo estaban funcionando los buscadores o cómo estaba la penetración del uso de Internet o la adquisición de dispositivos electrónicos en la comunidad médica. Después de mucho analizar diferentes proyectos de investigación, decidimos hacer uno propio. El antecedente es un primer estudio que se hizo en la Asociación de Internet cuando yo la presidí entre 2018 a 2020. Después hicimos la primera versión, por cierto, del estudio de médico digital en México 2022. Fue el primer estudio que tuvo la ambición de cubrir una cuota representativa de las principales especialidades médicas para de esta manera hacer cortes específicos para entender cómo se comportan de manera particular los cardiólogos, los endocrinólogos, los reumatólogos, los médicos internistas, etc. En ese proyecto se logró hacer esa cuota de representación en 16 especialidades. Y tenemos, por supuesto, esa referencia para hacer comparaciones con el proyecto que vamos a presentar hoy. Otro antecedente fue hace unos meses, en abril de este año, que logramos presentar la contraparte del estudio de médico y médica digital en México, el estudio del paciente digital mexicano. Único en su tipo también. No conozco un precedente tan completo como el que reunimos en esta investigación. Y con la misma lógica de tener cuotas representativas de las especialidades médicas, pues nos dimos a la tarea de tener cuotas representativas de mexicanos que tienen ciertos padecimientos. Se logró hacer un listado de 20 padecimientos específicos y hoy día pueden ustedes consultar la versión pública del estudio en www.pacientedigital.mx y servirá también para hacer comparativas, contrastes o para confirmar algunas hipótesis entre la relación médico-paciente digital. Entrando ya al proyecto del Estudio Médico Digital 2024, lo que quisimos lograr es entender de una forma profunda cómo el médico está navegando su día a día, su vida profesional alrededor de la tecnología. Sabemos que muchas actividades del servicio médico pues se siguen realizando de una forma analógica, tradicional, pero también estamos seguros que en cada paso hay un componente tecnológico que ha cambiado los hábitos, ha cambiado la percepción y en muchos casos también ha cambiado completamente las cosas. Esto es lo que queremos identificar. ¿Qué tanto ha avanzado en cada paso que sigue un médico, que se está informando, un médico que está dando consulta, un médico que selecciona un tratamiento y un médico que da seguimiento a sus pacientes? Sabemos que la tecnología está involucrada desde aspectos muy complejos como las plataformas de inteligencia artificial hasta temas también, tal vez de uso común para todos nosotros como la utilización de redes sociales o de buscadores o inclusive comprar en línea. De esto se trata este proyecto.
Y para llevarlo a cabo, nos dimos a la tarea de conseguir las respuestas de nuestros queridos médicos a través de encuestas autoaplicadas. Es decir, se les envió una liga con una encuesta programada para que los médicos nos fueran contestando 44 preguntas exactamente. No fue fácil porque en promedio el cuestionario dura en tiempo 16, 18 minutos. Sabemos que utilizar el tiempo de los médicos es complejo porque están muy ocupados y les agradecemos mucho a los más de 2,000 doctores que participaron en esta encuesta y que nos hicieron el favor de contestar todas las preguntas. Fueron más de 2,000, exactamente 2,150, ahorita les doy el detalle, con una representación a nivel nacional, es decir, todos los 32 estados están incluidos en la encuesta. Hay doctores de todas estas regiones y hay un nivel de confianza del más del 95% en la metodología. Como les decía, podemos hacer cortes por especialidad, ahorita les enseño cuáles, y por otras variables demográficas que también nos van a ayudar a hacer reportes de nicho para entender ciertas situaciones que a lo mejor no siguen la tendencia de la muestra completa. Por ejemplo, hacer cortes por edad, cortes por nivel socioeconómico, por región, por supuesto, demográfica, por años de experiencia, entre muchas otras variables. Son 8 específicamente. Conforme avancemos el estudio van a ver algunos de estas características que pueden ayudarnos a cortar el estudio. Esta es la lista de especialidades a las que se le hizo un cálculo estadístico para entender cuántas encuestas requeríamos para que los resultados, cuando los cortemos por cada especialidad, pues tengan representación estadística. Hay muchas otras especialidades, por supuesto, que seguramente son de interés para ustedes, pero bueno, vamos avanzando. Eran 16 en 2022, ahora son 20 las que logramos completar en el proyecto y seguramente en las ediciones futuras vamos a ir agregando algunas otras especialidades que sean de interés para los tomadores de decisiones y para las personas que van a consultar este material. Hicimos una innovación en esta versión del proyecto. Además de las especialidades, el comité hizo el análisis de que hay doctores que, aunque no hayan realizado una especialidad, sí se dedican a ciertas actividades o disciplinas particulares en su consulta. Y también lo preguntamos, es otra dimensión de la cual podemos también sacar cortes particulares. Aquí hay 11 elementos que escogieron los médicos, sin importar si eran médicos de primer contacto, médicos especialistas, pero médicos que pueden dedicarse a atender a los adultos mayores, a la investigación, a la medicina estética, al tratamiento de adicciones, etcétera, ¿no? Ahí pueden ver la lista. Y estamos muy contentos porque además de estas 11 elementos que dimos para seleccionar a los doctores, tuvimos muchas más respuestas y estamos en el proceso de homologar lo que contestaron los médicos para hacer algunas otras categorías. Pero por lo pronto hay 11 que podemos también utilizar para cortar el estudio y concluir en hallazgos muy particulares. El estudio consta de 6 secciones. Estas también, por cierto, son las mismas 6 secciones que se hicieron en la versión del 2022, de tal forma que vamos a poder hacer comparaciones muy interesantes de cómo contestó el médico. Parece poco tiempo cuando lo decimos numéricamente, pero han pasado muchas cosas, ¿no? Imagínense, se hizo el levantamiento en 2022 en el primer semestre, estábamos en plena pandemia y lo que hemos notado ahora en los primeros análisis es que sí hay diferencias importantes. Hemos comprobado hipótesis, también nos hemos llevado sorpresas, lo van a ver en un momento. Primera sección, actividades digitales, donde lo que buscamos es entender cómo el médico tiene dispositivos electrónicos, que por cierto, todas las preguntas son relacionadas exclusivamente a la actividad profesional de los doctores. No se les preguntó en esta ocasión cómo usan esta tecnología para su vida personal, familiar, social,
temas de internet, etcétera. No es ese tipo de investigación exclusivamente, y fuimos muy claros en cada una de las preguntas del estudio. Le recordamos al médico que solamente queríamos saber cómo usaba la tecnología, los dispositivos, sus actividades con relación a su práctica profesional. Entonces, bueno, eso es parte de todo el estudio, pero doy el foco en la sección de actividades digitales porque también les preguntamos qué es lo que más hacen en el mundo conectado, interactuando con los medios digitales cuando están trabajando y haciendo actividades profesionales. La segunda sección, contacto con el paciente, cómo se comunican con su consulta, utilizan mensajería instantánea, redes sociales y, por cierto, otro tipo de canales que no necesariamente son digitales, como el teléfono. Cómo también están relacionándose con estos pacientes antes, durante y después de la consulta, porque sabemos que el paciente también es digital y que está haciendo uso de ciertas herramientas y cuando está enfrente del doctor, pues hay una interacción diferente a la que tal vez había hace 20, 30 años. Tercer capítulo, tecnología en el consultorio, que se enfoca principalmente a entender cómo el médico está haciendo telemedicina, específicamente consultas virtuales, el uso de la receta electrónica y también cómo está aplicando las plataformas de expediente clínico electrónico en su práctica diaria. La cuarta sección, recursos digitales en la práctica profesional, cómo el médico ingresa a Internet para encontrar información que tal vez tenga que ver con un apoyo en el diagnóstico, un apoyo en las decisiones de prescripción, un conocimiento general, por ejemplo, para temas de educación médica continua. Ahí se preguntó ese tipo de cuestiones, también identificando en la versión completa del estudio cuáles son las plataformas, las aplicaciones, los sitios que utiliza más frecuentemente para ciertas situaciones, como la que les expliqué, que tenga que ver con sus decisiones clínicas. Quinta sección, y aquí quisimos separarla completamente de las otras secciones, aunque de repente hay temas que cruzan, las plataformas sociales. ¿Por qué? Porque hemos identificado ya desde hace muchos años que el uso de redes sociales es tal vez la actividad más popular que se hace en México, hablando de hábitos en el uso de Internet. Es tan importante que somos top 5 de los países en el mundo que más horas dedicamos a estas plataformas. Y eso estoy hablando no de los médicos, por supuesto, nada más de toda la población mexicana. Tenemos varios récords en temas de uso de redes sociales. Y México, pues parece que le encanta, ¿no? Utilizar este tipo de plataformas. Por cierto, los invito a que si quieren publicar algo en sus redes sociales, pues ahorita es el momento más adecuado. Pero hay otro fenómeno que viene de lado. Sí. Los médicos influencers. Los creadores de contenido en salud que hoy están causando un impacto enorme en la población, por cierto, no solo mexicana. Exportan estos médicos mexicanos sus contenidos a toda Latinoamérica y países donde se habla español, Estados Unidos, España, bueno, en todo el mundo los ven. Nosotros en la agencia hacemos un reporte de los 100 médicos mexicanos influencers más populares con relación a la cantidad de seguidores que tienen. Y para darles un dato que a mí me impresiona todavía, en el corte de noviembre de este año, porque lo actualizamos cada trimestre, solamente estos 100 médicos influencers, ojo, analizamos a más de 550 perfiles de médicos mexicanos que hacen contenido. Solamente estos 100 top médicos por su cantidad de seguidores impactan a 90 millones de personas. 90 millones de personas cada mes, constantemente. No todos son mexicanos, esos 90. La mitad son mexicanos aproximadamente, pero son muchos. Tal vez sea el fenómeno más importante que estamos viviendo en temas de transformación de salud digital, por lo menos en temas de comunicación, ¿no? Y cómo el paciente está consumiendo ese tipo de contenidos que lo motivan a tomar ciertas decisiones, ya sean preventivas o cuando tiene un problema de salud.
Bueno, ese fenómeno lo tratamos un poquito de descubrir todavía más a fondo en la sección de plataformas sociales en la profesión médica. Y por último, una sección que es también muy importante para pues las empresas que se dedican a atender la categoría de salud, la relación que tienen estos médicos con la industria farmacéutica. Es decir, cómo se comunican, cómo la industria les da ciertos recursos que ayudan al médico a profesionalizar su trabajo, cómo los informa también de los tratamientos, de las innovaciones, de los dispositivos que se van comercializando y cómo el médico está teniendo una relación de ganar-ganar con esta industria que es tan importante en el mundo y, por cierto, en nuestro país. Esas son las secciones que en un momento más Héctor Valle les va a presentar algunos de los hallazgos. ¿Cómo levantamos el estudio? Algunos se preguntarán, bueno, ¿y cómo consiguieron más de 2,000 entrevistas de médicos repartidos en todas las regiones del país y con una cuota representativa de más de 20 especialidades? Bueno, con el apoyo, y esto también es histórico, por lo menos en mi experiencia de 20 años trabajando con la industria de la salud, nunca había visto un esfuerzo coordinado donde se reunieran a empresas tan relevantes con tan buena reputación y autoridad en el recabar bases de datos de médicos y además en pedirles sus consentimientos a los médicos para poderles llevar información desde promocional hasta de interés para esta comunidad médica. Connectimed, Close-Up, Doctoralia, LiveMed, SmartScale y PLM fueron las empresas que donaron sus servicios de contacto con médicos, algunos a través de correo electrónico, otros con banners en sus propiedades digitales, otros más con estrategias, por ejemplo, de mensajes a través de las aplicaciones. Los amigos de PLM hicieron ese formato. Hubo una variedad de canales de contacto que se echaron a andar para recabar o invitar a los médicos a que contestaran las encuestas. El levantamiento se hizo durante agosto a noviembre de 2024 y esas son las reuniones a las que se refiere el doctor March, de los viernes a las 8 de la mañana, revisando cuántos doctores estaban contestando la encuesta, cómo íbamos cubriendo las cuotas representativas tanto por zona como por especialidad y en general revisando la calidad de estas respuestas y haciendo optimizaciones en el cuestionario. Pues un agradecimiento muy especial porque, repito, nunca había visto yo, a lo mejor me corrige alguien, que se reunieran estas empresas en un proyecto con un fin tan loable y además que colaboraran de una forma tan estrecha y tan flexible, abierta, generosa en términos generales. Yo los agradezco mucho. Y también, por cierto, agradezco al equipo de Central Media que se dedicó a crear el cuestionario, a programarlo, a recabar los datos, a hacer todo el manejo de Big Data, de los dashboards, a Lulu Juárez por la gestión del proyecto, a Adrián Pérez, nuestro director en temas de Analytics, Ángeles Vázquez, nuestra directora en el área de medios, porque les voy a decir otra cosa, no solamente usamos las bases de datos, además se corrió una campaña en plataformas y en medios especializados para encontrar algunos médicos que de repente nos estaban faltando sus cuotas. Corrimos campaña en las plataformas de Meta, Facebook, Instagram, Messenger, en X.com, antes Twitter, corrimos campañas en LinkedIn, todas muy segmentadas para llegar a médicos de ciertas características demográficas y de cierta especialidad para que nos ayudaran a contestar y fue muy bien logrado con técnicas muy avanzadas de segmentación para estar seguros de que estábamos comunicándonos directamente con los médicos. Y bueno, pues todo el equipo en Central Media, Alejandro Rodríguez, el equipo de diseño que ha hecho este bonito arte que ven aquí, ellos se dedicaron a construir los mensajes, a optimizarlos y a ir captando las entrevistas y procesándolas. Un agradecimiento especial que ya se me había adelantado el doctor March que hizo, pero voy a desarrollar un poco más. Nos acercamos a algunas asociaciones precisamente para encontrar las cuotas de ciertas especialidades y recibimos un apoyo sobresaliente de la Sociedad Mexicana de Urología,
del Colegio de Endocrinólogos de México. Muchas gracias también a la Sociedad Mexicana de Cardiología. Ellos apoyaron para convocar a sus miembros a que contestaran la encuesta, y por eso también se pudieron lograr todavía de una forma más veloz y más efectiva las encuestas necesarias para el proyecto. Ya terminando, pues enseñarle, a lo mejor se ve muy chiquito, pero esta es la ficha demográfica que en este momento está publicada en la página www.medicodigital.mx. Ahí pueden ya encontrar, lo acaban de subir el equipo de tecnología de la Agencia Central Media. Por cierto, también un agradecimiento a Augusto Flores, el director de esta área, que crearon un dashboard interactivo donde ustedes pueden entrar y ver algunos de los hallazgos en la versión pública del estudio, inclusive directamente utilizar algunos filtros que están ya funcionales en cada una de las secciones para ver cómo contestaron de manera diferenciada doctores que se encuentren en alguna área específica de la República. Son la división de las 6 áreas Nielsen: Bajío, Noroeste, Norte, Centro, Sureste y Valle de México, las que pueden cortar. Y es bien interesante porque van a ver que contestaron diferente los médicos dependiendo dónde se encuentran a nivel regional. También hay un filtro para que puedan distinguir a los médicos que trabajan en el sistema público o en el sistema privado o en ambos, los que tienen su práctica híbrida. Y aquí se ven algunos de las variables de segmentación que podemos utilizar: género, edad, experiencia, si tienen o no especialidad, por supuesto, las disciplinas que les enseñé, las 11 disciplinas que les enseñé hace un momento, las regiones donde están en el país. Hay muchas variables que se pueden cruzar en el estudio, y que esto es parte de la versión completa del estudio, que si les interesa tener acceso, con mucho gusto, pues teniendo comunicación con el equipo de Funsalud o con el equipo de Central Media, les explicamos cuáles son las maneras de acceder a detalles específicos del estudio. Y pues bueno, esta es la introducción. Los invito, www.medicodigital.mx, y por favor, el licenciado Héctor Valle, presidente de la Fundación Mexicana para la Salud, nos va a detallar algunos de los hallazgos que creemos son relevantes para esta presentación. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. No está a decir tardes, estuve a nada de arrancar chueco. Está bien. Muy buenos días. Un gusto estar aquí con todas y con todos ustedes. Señor presidente, doctor Raúl Carrillo Esper, muchísimas gracias por tenernos en la Academia Nacional de Medicina. Gracias, doctor, también es un gusto que nos reciban. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Santiago March, a Enrique Culebro y a todas y a todos ustedes. Y realmente Enrique daba una visión de la importancia del estudio. Y cuando nosotros lo vemos desde la fundación, uno de los temas muy importantes es: estamos en un proceso en el que para cerrar las brechas de acceso a salud necesitamos forzosamente acelerar la digitalización del sistema de salud. Cuando pensamos en cómo hacemos para que las mexicanas y los mexicanos que viven al interior del país tengan acceso a salud, tengan acceso a un médico, pues necesitamos acelerar este tema. Hemos trabajado, como ustedes saben, desde la Fundación en materia de salud digital, llevando propuestas a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores para legislar en la materia, y lo seguiremos haciendo. En virtud de todo ese trabajo que se hace, también nos parecía muy importante el entender lo que estaba pasando en materia de salud digital, y que no solo fuera una hipótesis nuestra, sino ver cómo iba evolucionando tanto las pacientes y los pacientes como las doctoras y los doctores. Y así es como surge la idea conjunto con Central Media y con todo el resto de las empresas que ya fueron mencionadas, que nos ayudaron a hacerlo esto realidad. Entonces, esto no solo lo estamos haciendo ya estos años, sino lo seguiremos haciendo para acompañar realmente la evolución de la digitalización en materia de salud de todo el ecosistema. Entonces, voy a presentar algunos de los datos. Básicamente iniciaremos por el tema
de realmente cuáles son los equipos que más se están usando. Y nos parece que es muy importante cuando lo ven ustedes, también para cuando hacen materiales o hacen información o transmiten, pues sigue siendo el smartphone la parte más importante. Sí, el smartphone tiene una relevancia, pero a veces seguimos encontrando páginas o temas que no los puedes ver en el smartphone, ¿no? Que están diseñados para la computadora y que después no los puedes trabajar. Entonces creemos que ahí hay un tema muy importante de revisión. Probablemente lo que nos llamó más la atención es una evolución muy importante del año 2022 al 2024 en materia de los relojes inteligentes, el smartwatch, que pasa, como ustedes pueden ver, del 11%, ¿no? Y después se duplica su uso casi al 21%. Si hay ahí una evolución en el tema que tiene que ver con los dispositivos y con lo que estamos usando, que hay un cambio importante. Cuando lo hemos estado discutiendo y hemos visto los datos, vemos cómo el médico lo está utilizando para responderle al paciente, para revisar datos en el reloj, para revisar durante la consulta algunos temas. Entonces sí tiene una relevancia el uso del smartwatch en ese ejercicio. Y la siguiente tiene que ver con realmente cómo estamos usando las diferentes actividades que estamos usando y realmente qué se está haciendo en mensajería instantánea, en correo electrónico, en realizar realmente videoconferencias. Y el gran ganador, como ustedes lo pueden ver, es la mensajería instantánea, en el cual el WhatsApp realmente, y lo vamos a ver en el resto, es una tendencia importante. Pero también vamos a ver cómo el tema de la consulta a distancia o de la telemedicina sigue teniendo un incremento y lo vamos a observar en el resto de las láminas. También interesante ver qué pasa en el tema de podcasts, que está hasta la derecha, y después cuando lo recorremos, lo que se hace de compra en líneas, redes sociales, el uso de ver videos, la realización per se de las videoconferencias y, como decíamos, el uso de emails, pero también de el WhatsApp. ¿Cómo es el contacto con el paciente? Veníamos de ver el estudio del paciente y nos interesaba ver cuál era lo que el médico creía del paciente y qué era lo que el paciente refería al respecto. Entonces, vamos a ver aquí comparaciones interesantes. Primero, la mayoría de los pacientes llegan a la consulta, es interesante esto, con información que ya recopilaron en Internet. Y aquí hablamos del 75%. ¿Qué hemos aprendido a lo largo de los estudios? Hemos aprendido que es completamente diferente la cultura de un paciente que tiene algo agudo, digamos, versus alguien que tiene algo crónico catastrófico. El paciente que tiene algo realmente de corte catastrófico es una persona muy estudiada a través de Internet de lo que tiene. Vemos una diferencia muy importante cuando observamos un paciente oncológico, ¿no? Que un paciente que solamente cursó con una diarrea hace un par de días, o una tos o una fiebre. Normalmente ese paciente que tiene algo agudo, pues la consulta o no la hizo o hizo una consulta muy básica. Cuando comparamos con el médico que realmente, con el paciente que realmente hizo algo o que el médico le dijo que tiene potencialmente cáncer o que tiene cáncer, ahí vemos una diferencia muy importante. Y eso hace que el médico, dependiendo de la especialidad, enfrenta a un paciente completamente diferente en preparación. Entonces, el médico que tiene un paciente oncológico, el paciente lo reta. Él le dice, oye, doctor, ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué no tal? ¿Por qué no sé cuál? Y en cambio, el que viene con una fiebre y una diarrea se deja prescribir y se sigue adelante sin hacer mucho más reto. Entonces, eso es importante, una diferencia que es muy importante para los médicos, y cuando lo vemos el corte por especialidades, los médicos se nota la diferencia entre las especialidades por los tipos de paciente. Le preguntamos al médico, doctor, de los pacientes que usted recibe, ¿realmente qué tanto los ve que ya consideran que lo que tienen de internet, que lo que vieron en Internet es verdadero y lo usan como ley en la discusión? Y el médico dice 68% de los pacientes de lo que llegan al consultorio dicen que lo que vieron en Internet es la verdad. Este es un tema que nosotros en la fundación nos ha llamado mucho la atención. Tenemos que trabajar mucho de manera conjunta con las autoridades también, en decir, oye, ¿cómo curamos el material para que tenga calidad, para garantizar que lo que se dice realmente sea cierto? Y realmente aquí sería un ejercicio de conciencia de lo que decía exactamente hace un rato Enrique, de los media influencers,
que terminan diciendo en ocasiones cosas, algunos de ellos que no son buenas, que no son ciertas, que no son reales, y que tenemos que cuidar ese contenido porque la gente lo da por hecho. Entonces sí tenemos una gran responsabilidad social y educativa y cultural cuando hacemos una cosa de esa naturaleza. Cuando esta misma pregunta la vemos del lado del paciente, el paciente es menos. El paciente 6% dice que todo lo que ve es verdad. Luego 46% dice que la mayoría es verdad. Entonces se suman un 52 contra el otro 68. O sea, el médico dice, no, pues él viene creyendo que todo lo internet es más y el paciente es un poco menor, pero igual pues hay un impacto importante en la conciencia de lo que sí es y no es, y el trabajo que tenemos que hacer todos, y también la autoridad en ayudarnos en ir curando los materiales para que no se diga cualquier cosa. En todos los capítulos hacemos algún par de cosas que nos llaman la atención para presentárselos. La idea es que sirva de abreboca para que después ustedes consulten medicodigital.mx y lo puedan revisar. Y también aquellos que tengan ganas de hacer investigación más profunda nos pueden contactar a la Fundación para que trabajemos en abrirle las bases de datos y les sirvan a ustedes para estudiar, para publicar y para ver qué más hacemos con este ejercicio. Las plataformas sociales, el gran ganador, lo que más se utiliza es WhatsApp, es el número 1, seguido por Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn y el resto. Es decir, estas son las plataformas que más utilizan los médicos en su práctica diaria y tiene que ver, como lo van a ver, con la comunicación básicamente con el paciente. Ya hoy nos dicen ese 69% de los médicos que ofrecen servicios en vía de WhatsApp. Si nos remontamos a lo que pasaba antes del mundo digital, digamos, si pensamos hace, no sé si son 30 años, a lo mejor, no sé, o 20 y tantos años, pues era básicamente las pediatras y los pediatras, ¿no? Que atendían por teléfono a la mamá para darle alguna orientación, pero pues más allá de eso era poca la comunicación telefónica o alguna emergencia. Ahora lo que vemos es que el médico sabe que tiene que abrir ese espacio, la doctora y el doctor, con la población, y ahí tienen un resultado por bastante importante cuando vemos 65% de la población, 69% de la población realmente ofreciendo algún tipo de servicios. En una cosa que nos parece que trabajar es el que todos reconozcamos que cuando del otro lado hay un médico dando atención, hay alguien que estudió, hay alguien que se preparó, que cuando nos responde, pues nos responde con años de formación. Y en ocasiones observamos que la gente dice, no, pues no me debería de cobrar por eso. O sea, me parece una barbaridad, ¿no? Es decir, como si el médico se preparó para darte una respuesta, en la cabeza de la gente dice, no, pues si solo fue por teléfono. No, pues detrás de eso hay a lo mejor 15, 18, 20 años de estudio, pues que evidentemente tendrían que ser realmente reconocidos y remunerados de manera correcta. También el paciente distingue diferentes niveles de costo hipotético de una consulta por internet que una consulta presencial. Y cuando lo vean después ustedes al detalle, también van a ver diferencias importantes entre las especialidades. Pensamos que esto iba a bajar durante pospandemia y la verdad es que no. Los números se están manteniendo más allá de lo que pensábamos que podrían pasar en la reducción pospandemia. Los médicos hablan del tener espacios o tener presencia en redes sociales. Aquí hay una parte que es este grupo de 42% del lado de la izquierda, en el que todavía dice, no debería yo tener. Y vemos un número que todavía dice, 58, que dice, sí, tienes que tener presencia en redes sociales. No hemos hecho el corte, lo discutíamos ayer en la tarde, Santiago, Enrique y yo. Vamos a hacer el corte de esto después por especialidad. Por edad, por grupo etario, imaginamos que vamos a ver una diferencia importante por grupo etario, pero inicialmente todavía ese 42% que dice que no, pues nos parece un número alto cuando estás viendo realmente el lado del paciente y la tendencia. Recursos para la práctica médica, esa sección trae, esta gráfica es nueva, no las hicimos así el año pasado, pero nos pareció muy interesante, una innovación de Enrique y su grupo. En la parte vertical está frecuencia y luego en la horizontal influencia. Lo que buscamos entender es este mapa de frecuencia e influencia de qué tanto, de los recursos digitales existentes, qué tanto influencian realmente las decisiones clínicas. Entonces, como pueden ver,
los medical journals son lo más consultado, por eso está más arriba en el eje vertical, y después en el eje horizontal es donde reconoce el médico, el personal de salud, que tiene mayor influencia. Entonces, cualquier cosa publicada en medical journals tiene más consulta y tiene más frecuencia, digamos, en la revisión más frecuencia y mayor influencia. Después lo que sigue es los catálogos de medicamentos, la importancia de que la industria tenga eso actualizado y bien. Después los recursos académicos, las asociaciones médicas así. Y uno que nos llamó mucho la atención y habla de la novedad todavía es las herramientas de inteligencia artificial. Si ustedes las ven, están todavía muy abajo. Nosotros tenemos, y lo hemos discutido en los grupos de trabajo, también con Joel Durán, con Luis Calderón, el decir, ¿qué va a pasar con eso? Y lo que hemos pensado es que eso va a ser un crecimiento exponencial en poco tiempo. Con Gustavo Ros, también, que dirige el Diplomado de Inteligencia Artificial en Salud, lo hemos platicado. Y deberíamos de ver una crecida importante. Quiero comentarles que estuve hace unas semanas en la UDEM y el director de la Facultad de Medicina de la UDEM nos explicaba en un foro que me pareció por demás interesante cómo estaba con una residente y llega a ver un paciente y le pregunta, ¿no?, a la residente, ¿y qué ves? Y comienza a tener la discusión sobre el paciente. Y el mismo director de la carrera le dice a la alumna, a la residente, dice, ¿por qué no le preguntas a ChatGPT? Pregúntale, a ver qué te responde. Y entonces la alumna, la residente, voltea a ver al profesor como diciendo, es broma, ¿no? Me va a reprobar, ¿no? Y le dice, no, quiero que lo hagas. Y entonces comienza la residente a preguntarle y la comienza a llevar el director de la carrera a la mano. Y pregúntale esto, y ve el otro, para enseñarle a la residente al beneficio de utilizar las herramientas de inteligencia artificial como apoyo. Me pareció realmente una joya. Desde ese día en cada foro que me paro lo reconozco y lo digo, porque eso es lo que queremos ver, que se entienda que la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo a las doctoras, a los doctores, y nos parece que es importante. Eso es lo que queremos. ¿Cómo lo aprovechamos más? ¿Cómo lo aprovechamos mejor? Entendiendo que es para ese capítulo, el capítulo de apoyar al médico, no sustituir al médico. No creemos en la Fundación Mexicana para la Salud que la inteligencia artificial debe sustituir a las doctoras y a los doctores, pero sí creemos que les debe servir para apoyar su práctica clínica, su práctica médica. Entonces, eso nos pareció interesante, por lo que todavía nos alarmó el verlo tan abajo. Reconocemos que es temprano, los invitamos que se inscriban al Diplomado de Inteligencia Artificial, que salen las primeras semanas utilizando la inteligencia artificial realmente para apoyar sus prácticas médicas. Y siguiente, el tema, igual lo mismo, se utiliza alguna herramienta de inteligencia artificial, es lo mismo, muy bajito, como dijimos, entonces es poco, debe de cambiar prontamente. El tema de tecnología en el consultorio, lo que vemos aquí, igual hicimos una comparación entre 2022 y 2024. En 2022, el 45% de los médicos nos dijeron sí ofrecemos consultas virtuales. En ese entonces, la especialidad que lo hacía más era los psiquiatras, y el 94% de los psiquiatras reconocían que daban consulta de manera virtual, siendo la especialidad que menos ginecología. ¿Okay? Entonces, no solo se ve la diferencia entre las especialidades, sino después entiendes también el matiz de especialidades que necesitan mayor contacto con la paciente o con el paciente, de otras que a lo mejor tienen un contexto diferente. Ese número cambia de 2022 a 2024 y crece al 54%. No, aquí la preocupación o la duda que teníamos era que muy probablemente al haber concluido, digamos, la pandemia, si se iba a mantener el tema de la consulta virtual o iba a dar una caída. Pues la respuesta es no. Realmente los médicos incrementaron el número de médicos que ofrecen una consulta de manera virtual. Después, lo mismo, hicimos una comparación entre 2022 y 2024 sobre el tema de la receta electrónica. En 2022 teníamos el 23% utilizando receta electrónica y el cambio para 2024 también es de manera importante, una crecida hacia el 34%. Como ustedes saben, en materia legislativa se ha avanzado también y hay una discusión sobre la receta electrónica.
lo que hace que todo mundo se vaya preparando. Ayer me decían que había un reto de qué porcentaje de la población para el 2030 estaría haciendo recetas electrónicas y alguien especulaba que eso podía llegar al 100%. A mí me parece que no, que creo que seguiremos teniendo algunas limitantes geográficas, específicamente por áreas que no tengan cobertura digital, pero de todos modos debería de seguir creciendo y que en las áreas urbanas realmente ese número crezca de manera importante hasta ser la gran mayoría. Uno de los temas que tiene que ver con el expediente electrónico y que no se incorpore tan rápido, sigue habiendo una queja de los doctores y las doctoras respecto al costo de las plataformas de expediente clínico electrónico. Siempre que Santiago habla de estos temas, los invita a que los que están metidos en eso reduzcan sus costos, revisen su costeo. Entonces me uno a la petición del doctor Mart para que lo vaya la gente incorporando de manera importante. Entonces vemos una parte de expediente físico todavía grande, después expediente electrónico, y ahí siempre matizar que en ocasiones encontrábamos que los médicos decían, no, pues ya lo tengo en Excel, ya pues es electrónico, ¿no? Y no, nos referíamos a expedientes clínicos formales realmente. Un tema en el entendimiento, también nos parecía relevante entender la relación con la industria en general. Ellos nos ayudan también para hacer posible esto a través de fondear el estudio, cosa que les agradecemos y reconocemos a los laboratorios que nos ayudan. Entonces, algunos de los temas hicimos una gráfica igual sobre qué tanta frecuencia y qué tanta atención en este caso le daba a la relación con la industria, a las interacciones con la industria, y lo que observamos es que el contacto con el representante tiene mayor frecuencia y es donde el médico reconoce que tiene mayor atención. Para los que hemos estado históricamente o trabajamos en la industria, este ha sido siempre el gran reto que dices, es que suena como muy complicado el que tengas que mantener los representantes médicos en campo, la costo-efectividad, pero pues ahí está la respuesta de los médicos. Siguen diciendo, lo más importante es que venga el representante, me lo diga aquí, yo lo vea, le dé tiempo y ahí es donde pongo atención. Y después la siguiente parte sigue conferencias en congresos, el correo electrónico, mensajería instantánea, la visita virtual, pensaríamos que iba a salir un poco más alta, sigue teniendo oportunidades de crecer en la medida que los médicos se vayan digitalizando, y después la llamada telefónica. Entonces, pueden estar tranquilos los directores de ventas, los regionales, los distritales, los sales reps, que el estudio valida que sigue siendo ese algo que el médico valora en términos de la frecuencia y también la atención. En el caso de qué tan relevante es para usted que los laboratorios Pharma tengan presencia y en qué, y entonces ahí vemos las diferentes plataformas o los diferentes espacios, lo menor redes sociales, pero de todos modos sigue siendo alto. Después ven ahí podcast, mensajería, emailing y el resto. Los canales de video también tienen un crecimiento importante. Entonces, creo que dentro del mix que la industria hace de cómo plantea su fórmula, digamos, de marketing, su mezcla de marketing para tener presencia en los diferentes medios, pues ahí muestra dónde tendrían que estar presentes. Con eso concluimos esta primera entrega de resultados. Como decía, lo que buscamos es dar una primera entrega, que ustedes lo tengan disponible. Nos sentimos muy contentos. Es un estudio que es el más robusto que existe en América Latina, lo que nos da mucho gusto. Está disponible en medicodigital.mx, lo van a poder ver, y si tienen dudas siempre estamos disponibles para ir y presentarlos en los foros que quieran. El Colegio Mexicano de Ginecología y su director nos pidió que los acompañáramos, así lo haremos con ellos y lo haremos con otras especialidades que nos han pedido estar presentes. Entonces, con mucho gusto trabajaremos en esa ruta para ir a los foros, al Congreso de Oncología, al de Ginecología, al de Cardio, que ya lo hicimos así los años pasados, e ir presentando los estudios puntuales por esa especialidad comparado contra el resto. Tenemos dos compromisos importantes. Ayer se comprometió ya formalmente Enrique Culebro a que haremos el año que viene el estudio a nivel América Latina. Entonces, la idea es que hagamos el estudio con cobertura de América Latina, que podamos comparar varios países de la región y que eso nos permita entender las diferencias regionales.
Y lo segundo, tengo el gusto de decirles, te voy a ganar la primicia, doctor Carrillo Esper, pero acordamos ahorita, mientras presentaba Enrique Culebro, estuvimos hablando mucho, pero tú después te empataste, ¿no? Tomé nota, ¿no? De que acordamos que vamos a hacer un suplemento en la revista de la Academia Nacional de Medicina, solo con el médico digital, con la idea que también en esta sumatoria de trabajo que se hace con la academia y que es un gusto trabajar con ustedes y bajo la presidencia también del doctor Carrillo Esper, entonces haremos ese suplemento durante 2025, así que con eso concluimos. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Enrique dedicó un tiempo importante a agradecer a su grupo, a Lulú y a todos, gracias a todos ustedes, y me toca a mí agradecer al doctor March, gracias por tu dedicación y trabajo, a Estrella, a Alma, a todo el grupo nuestro de la Fundación, que siempre trabajan y se dedican para hacer esto realidad. Que tengan una linda mañana, se acerca fin de año, diviértanse mucho, felices fiestas para los que no los vemos de aquí en adelante y muy buenas tardes. Ahora sí creo que ya pasé de las 12. Tenemos tiempo para una pregunta o comentario. Sí, tenemos. Adelante, si puede dar su nombre, la institución, organización y su comentario o pregunta, por favor. Sí, soy la doctora Lorena Sánchez, soy titular de la División de Mejora a la Gestión e Interacción Médica en el nivel central del IMSS. Pregunta, dentro del estudio que ustedes hicieron, ¿exploraron teleeducación? Porque, bueno, definitivamente todos los congresos están ofreciendo ambas modalidades, pero además nosotros como médicos la actualización también la estamos haciendo pues en diplomados o cursos, etcétera. ¿Eso lo exploraron? ¿O está inmerso en alguno? Gracias, doctora. Gracias por la pregunta. Sí, ya está en varias secciones del estudio. Se le preguntó al médico qué plataformas utiliza para temas de educación, plataformas digitales. Nos dio una lista de las plataformas que más utiliza y es muy interesante cuando hacemos los cortes. También se le preguntó al médico cómo interactúa con la industria farmacéutica y nos dijo lo que más nos interesa que la industria provea son plataformas de educación médica continua. Y hubo una pregunta que a mí me gusta mucho, no la trajimos hoy, pero da mucha evidencia de hacia dónde se está moviendo el interés de la comunidad médica con relación a los formatos de los eventos. Se le preguntó al doctor, ¿qué prefiere? Cuando tiene un congreso, ir presencialmente o virtualmente. Cuando tiene un lanzamiento de producto, presencial o virtual. Cuando tiene un evento que sea relacionado a temas no necesariamente científicos, financieros, de contabilidad, de impuestos, de temas regulatorios, y nos fue contestando en cada rubro. Entonces, con eso ya tenemos un mapa de cuál sería la preferencia en cierto tipo de eventos y situaciones, proponerle a los médicos que sea presencial versus que sea virtual. Existe en el estudio. Y otra pregunta, ¿estos fueron 2,000 médicos, si entendí bien? 2,150, exactamente. 2,150, ¿todos son del ámbito privado o también público? Y si son de todo el país. Son de todo el país, y se fue cuidando que cumplieran la cuota representativa para que tuvieran la proporción adecuada por estado, y también se cuidó la proporción entre los que trabajan en instituciones públicas y los que trabajan en instituciones privadas y los que trabajan en ambas. De hecho, hay una pregunta donde se le cuestionó al doctor exactamente qué institución. Entonces, el doctor nos dio nombres de hospitales, de clínicas, si tiene un consultorio privado, y en la parte pública si trabaja en el IMSS, en el ISSSTE, en Pemex, en todas las instituciones. Okay, gracias. Perdón, Alejandro Arcos, contacto.net. Muy rápidamente, yo quisiera el tema de continuidad. ¿Cuándo será la próxima edición y qué se requiere o qué apoyos se están solicitando para precisamente continuar con este esfuerzo? Gracias. Bueno, y me comprometí públicamente a que sea el año que viene. Y comprometí a Enrique. Entonces, nos comprometimos públicamente. 2025 es la siguiente rodada.
lo haremos el levantamiento a partir de septiembre básicamente de 2025 para dejar ver la evolución en ambos casos. Y la idea es el año que viene no solo hacer América Latina, sino hacer el año que viene paciente y médico. Entonces vamos a hacer en el mismo año, los vamos a juntar paciente y médico y luego vamos a hacer América Latina completa. Tendremos que ver qué hacemos en algunos de los casos de las geografías más complicadas de los países más pequeños, pero la idea es los países más importantes o más grandes de América Latina, sin duda incluirlos. Sí, adelante. Perdón. Buenos días. Soy la doctora Luz María Viveros, médico del staff del Centro Médico ABC. Tengo el orgullo de conocer a la familia Caram desde hace muchos años. Estoy muy agradecida por la invitación. Quiero felicitar al grupo que encabeza Enrique Culebro. Es muy interesante todo lo que se tocó esta mañana, a pesar de que llegué un poco retrasada por el tráfico, pero quería hacerles un comentario mi experiencia personal durante la pandemia en relación a las farmacéuticas es que como no había en ese momento oportunidad de ver a los representantes médicos y en el caso del ABC Observatorio se reconvirtió en hospital COVID, no se veía otro tipo de pacientes, pues realmente no nos veíamos con la parte farmacéutica y funcionó muy bien el hecho de que nos mandaban a través de WhatsApp todo lo que normalmente nos presentan en el consultorio, ¿no? La presentación de sus productos, un saludo, nos invitaban a algunas pláticas. Creo que esa es una parte bien importante y aquí, no sé, me gustaría ya posteriormente platicar, Enrique Culebro, porque estamos viendo que en la actualidad hay algunas sociedades médicas que ofrecen los congresos nacionales de manera virtual o de manera presencial y resulta que los congresos virtuales los están cobrando más caro que los presenciales. Entonces yo creo que sería muy importante, al menos en lo que respecta a la parte de mi especialidad, que es otorrinolaringología, en el Colegio Nacional de Médicos Militares y Navales, podríamos hacer una plática porque yo creo que esto no incentiva en nada a que crezca más esta cuestión de que se hagan los congresos vía virtual. Entonces yo creo que hay muchísimas cosas todavía en las que hay que seguir trabajando, pero me parece un tema sumamente importante y pues quiero felicitar a todos los que encabezan este grupo y que están trabajando para que esto salga adelante. Muchas gracias, doctora Viveros, qué gusto saludarte. Ahorita me acerco a darte un abrazo. Hay que tener paciencia porque la transformación tecnológica nos ha enseñado en otras industrias, en el entretenimiento, en la movilidad, que se van ajustando el entendimiento de cómo una experiencia digital realmente puede ser valiosa. Nada más, hay muchos ejemplos que poner, pero recuerden, por ejemplo, ahora Netflix, ¿no? Que ha cambiado sus planes de precios y formatos porque se va ajustando a lo que mejor le funcione a su audiencia, ¿no? En este caso. Y de ahí tenemos muchísimas otras situaciones que se deben de optimizar. Están empezando, realmente. Todos estamos novatos en la forma de dar una experiencia completa que realmente genere valor para el médico en un congreso a través de métodos virtuales. No está resuelto. Yo no he conocido. Hay algunos que lo hacen mejor, otros no tanto, pero va a ir optimizándose y seguramente va a haber un punto medio que sea el óptimo, espero en poco tiempo, y más si tenemos este tipo de reflexiones y de trabajos de investigación. Gracias. Soy Maribel Coronel, del Economista. Quisiera que nos
dijeran cómo ven ustedes en este sexenio las posibilidades de que sí se impulse un poco la digitalización de salud, porque por un lado las señales son de que estando el subsecretario Eduardo Clark y tiene en la mira, por ejemplo, lo del expediente clínico electrónico que lo ha comentado, o sea, hay como que varios elementos que impulsan que sí hay oportunidad de avanzar en el lado público, pero por otro lado están atoradas las iniciativas en el legislativo que la misma Fundación Funsalud ha empujado y no se ve por dónde sí vayan a avanzar. Quisiera que me dieran una perspectiva de cómo lo ven del lado público. Gracias. Muchísimas gracias, Maribel. Somos un poco más optimistas que tú respecto a que sí vemos por dónde se va a avanzar. Hemos estado trabajando con ellos y vemos que debe de avanzar y pronto en esta legislatura. Segundo, nosotros vemos un compromiso grande del subsecretario Clark y del doctor Kersenovich en materia de salud digital. Ambos entienden la relevancia del tema y estamos bastante más positivos de que va a avanzar y va a pasar en la ruta correcta. Estamos trabajando con ellos. Tenemos una presentación justo de los datos que acordamos revisarla con ellos. Entonces estamos, digamos, tranquilos y contentos que va en la ruta buena y esperamos que de manera conjunta para México, para las mexicanas y los mexicanos, pues nos ayude de ellos a darnos una buena noticia en corto tiempo. Gracias. Yo también trato de ser optimista, nada más que a mí me toca seguirlo de cerca. Pero muchas gracias. No, nosotros también lo seguimos de cerca, pero somos más optimistas. Gracias, Héctor. Hola, ¿qué tal? José Carlos Ferreira del Instituto Farmacéutico. Muchas felicidades por esta iniciativa. Era realmente algo que ya se ha estado haciendo, el seguimiento que le has dado, el liderazgo, Enrique, que le has impreso a este tipo de iniciativas, es algo que se le tiene que dar mayor seguimiento. Enrique Martínez, un servidor por parte del Instituto Farmacéutico, queremos también ponernos a sus órdenes para colaborar este tipo de iniciativas, este tipo de proyectos que realmente suman. Sin embargo, se plantean muchas preguntas que no tienen intención. Yo soy padre de una niña de 12 años y sé que no hay preguntas sin intención. Muchas de las premisas que ustedes plantearon ahí no están con una intención todavía muy bien clara. Primero, bueno, partiendo un poquito desde el análisis en tabló que presentaste, Enrique, arriba a la derecha dice que el 75% de los médicos entrevistados tienen especialidad, pero abajo a la izquierda, el 75% de los médicos son cirujanos generales, médico familiar o médico general. Entonces me parece que hay un poquito de limpieza de datos ahí que hacerle. Ahora bien, por otro lado, Héctor, se me hace que el uso del GPT todavía como modelo no preentrenado en área de especialidad, me parece que es bastante loable por parte de los médicos que esté en el primer cuadrante de poca frecuencia y poco uso, porque GPT es para uso lúdico. El comentario del profesor de la UDEM de que usen GPT para empezar a generar diagnóstico, GPT como lo conocemos, versión 3.5, 4 y 4O, es un tecnicismo, tiene un nivel de temperatura muy elevado. Quiere decir que chorea mucho. Precisamente entre más bajos están esos niveles de temperatura es que se permiten redes neuronales más especializadas. Estuvimos todo el principio de año de gira con médicos radiólogos hablando de cómo hacer prediagnósticos utilizando imagenología asistida por inteligencia artificial generativa, que le pudieras preguntar al tomógrafo. Y todavía tienen mucho miedo porque no saben cuáles vendrían siendo los alcances. Y eso con una red neuronal preentrenada. Una red neuronal no preentrenada como el GPT público puede ser muy peligroso, pero reitero mi felicitación y mi reconocimiento a todos ustedes. Gracias. Okay. %, especialidades, y abajo a la izquierda están cada una de las especialidades y está medicina general. Entonces, a lo mejor no los explicó bien, pero está muy claro y si quiere ahorita, No. Nosotros hacemos una encuesta
que es 70% especialidades, más médicos generales, más médicos que realizan las 11 disciplinas que presentó Enrique: medicina estética, medicina funcional, docencia, investigación. Entonces, se mezclan, pero sí nosotros en las cuotas respetamos lo de las especialidades médicas, pero siempre nos han dicho que por qué olvidamos a los médicos de primer contacto desde el año 2022, y por supuesto que no los olvidamos y no los clasificamos como especialidad. Nada más quería aclarar ese punto que a lo mejor recordar que medicina familiar sí es una especialidad. Bueno, sí, los médicos familiares, pero los que contestaron como médicos generales que realizan actividades que ya son las 11 disciplinas, esos son aparte y no se cuentan como especialidades, simplemente se incluyen en el estudio para fines de análisis y de reflexión. Oye, y gracias, José Carlos, es un gran amigo de muchos años, de mis primeros contactos con la industria farmacéutica, y siempre agradezco mucho que vengas a las presentaciones. Nada más una aclaración en cuanto a las plataformas de inteligencia artificial. En las preguntas se le especificó al médico muchas opciones, o sea, no se cerró a ChatGPT. Se le preguntó sobre plataformas de uso común más plataformas especializadas, y esa es la respuesta condensada. Entonces, no solo incluye ChatGPT, incluye todas las plataformas, hasta las más complejas y especializadas, a las generales. Que este tipo de iniciativas sirva para crear más plataformas especializadas. Exactamente. Con el apoyo y fundamento de ustedes. Claro. Exactamente. Gracias, José Carlos. Buenos días, soy el doctor Marco Antonio Sotomayor, soy lo que describieron en la presentación como un medfluencer, y quería preguntarles, creo que es súper importante la medicina digital, por supuesto, y migrar, como mencionaban, cada vez más y más rápido a que todos hagamos cosas digitales, pero creo que número uno, en la carrera, en la formación de un médico y de un especialista, nunca nos enseñan absolutamente nada, y eso hace que cuando nos empezamos a meter en este mundo, de pronto o cometamos errores o incluso nos ponemos en riesgo. La pregunta es, ¿han pensado, con la información que tienen y con el conocimiento de FunSalud, de la academia y demás, hacer un roadmap? Es decir, ¿sabes qué, doctor, que quieres entrar a la vida de medicina digital? Tendrías que tener estas cosas: aviso de publicidad, tu expediente electrónico, por supuesto, estas características de tu expediente, tus publicaciones tienen que tener estas otras características para que sean válidas, etcétera, etcétera. Creo que tener algo homogeneizado, como tener un manual que a lo mejor no sea un manual absoluto, pero que sea un primer paso para los que están entrando en esta área, creo que sería mucho más sencillo y, como mencionan ahí, nos ayudaría un poco a limpiar la calidad de la información y que siga todos los lineamientos para proteger a los pacientes y, por supuesto, a los proveedores de salud y a los médicos. No sé si esto lo han pensado, tienen alguna idea para desarrollar un documento de este tipo. Muchísimas gracias por la propuesta. Te tomamos la palabra y nos ponemos a trabajar junto contigo en hacerlo realidad. Así que en FunSalud necesitamos siempre sumar. Entonces, feliz, y ahorita nos ponemos de acuerdo y trabajamos de manera conjunta. Si les parece, hacemos esas dos preguntas más y un comentario de cierre del doctor. Muchísimas gracias. Buenos días. Perdón, nada más rápido, para que sepan el panel y ustedes que el doctor Marco Sotomayor es uno de los top youtubers, influencers de México. Felicidades por ese trabajo que haces y bueno, pues gracias por estar aquí, doctor. Yo tengo una duda. Por ejemplo, de lo que fue expuesto con lo que acaban de presentar ahorita, de las preguntas, ¿cómo va a ser la unificación, por ejemplo, de la inteligencia artificial? Cuando hay muchas aplicaciones, por ejemplo, Seguro Social Rosario, el que está más actualizado que ese Pablo. Entonces, eso solamente por mencionar de algunas instituciones, aparte de las universidades, aparte de los países. Esto va en relación porque, por ejemplo, en la UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, tuvieron precisamente inteligencia artificial dentro del derecho y realmente se vio que sencillamente faltaba muchísimo, a pesar de que habían unificado muchos de esta inteligencia. Ahora, ¿cómo se va a hacer para que sea el libre acceso, por ejemplo, de una institución, por ejemplo, ISSSTE, IMSS y todo, y se pueda obtener todo esto y no quede empantanado solamente ahí? Entonces, sí tendrían que trabajarse muchísimo para que todo estos conocimientos no quedaran solamente aislados, así como las investigaciones quedan archivadas en la UNAM. ¿Cómo sería acceso público, acceso privado? Y precisamente
a llegar a un criterio. O sea, cómo se va a tomar del criterio de diferentes posiciones y aquí para que se vierta a un filtro que tendría que hacer para que este mismo filtro nos permitiera crecer más allá sobre esto. Y a mí me queda la inquietud, por ejemplo, en cuestiones de las recetas o sencillamente de las consultas digitales. Hace como un año aproximadamente, una amistad de una que trabaja en Cofepris, le enviaron un WhatsApp. En ese WhatsApp no lo pudo contestar el doctor, entonces lo demandaron. Entonces pasó a la cárcel. Entonces, ahora la evidencia es todo lo que está grabado, videollamadas, WhatsApp y todo implica acto jurídico. Ahí, ¿cómo va a ser para la protección de todos los niveles del área de la salud? Entonces, sí son muchas cosas que hay que trabajar para que todo esto quede pulido y sencillamente que queden marcos jurídicos dentro de todas las áreas, que esto tiene que implicar ya en el área de enfermería, como se dijo que enfermería ahora va a poder prescribir cómo va a ser, o en dónde se va a hacer, y entonces son muchos detallitos, ¿no? Entonces, además sería, yo creo que pulir muchas estrategias. Es loable que se esté aplicando todo eso de la inteligencia artificial, costó mucho trabajo, qué bueno que lo llevaron a cabo, y felicitaciones a todos los equipos y todos los que están participando, porque lleva mucho trabajo de investigación. Ese es un punto número uno. Cuando se lleve en el campo de lo que es, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, ¿cómo van a trabajarlo? Muchos de los que son, no nada más son asesores, no son especialistas en las áreas. Yo creo que tendrían que trabajar desde el marco de la genética, matemáticos, biólogos, infinidad de todos ellos. Y otro punto que también ahorita se mencionó, que sería un campo muy bueno, sería la microscopía del campo oscuro. Esto nos permite con una gota de sangre sencillamente poder identificar en lapso de 5 minutos muchas enfermedades, incluyendo al Parkinson, diabetes, cuando las células están estresadas. Me tocó por un curso que estuve como paciente y como observador. Entonces, con todos los que estuvimos de varios países, estuvimos viendo la salud de todos los médicos, veterinarios y todo. Entonces yo creo que eso sería que se llevaran para que los hospitales, porque tardan mucho en darles la atención, con esto sería una atención más pronta y expedita, y en el momento se podría detectar y en el momento se podría prescribir para que mejore la salud y la calidad en México. Gracias. Muchas gracias por su comentario. Bueno, le voy a tratar de responder brevemente. Lo primero es, hay muchos grupos trabajando multidisciplinarios, hay iniciativas de la legislatura pasada en inteligencia artificial, en medicina de precisión y por supuesto las de salud digital que ya se mencionaron. Segundo, por supuesto que lo de la inteligencia artificial hay mucho camino por recorrer en la parte regulatoria y específicamente en medicina, y ya hay algunos foros legislativos planeados en los próximos meses. Y estamos de acuerdo con usted, está causando un impacto, un shock en el mundo, y lo mejor es pues trabajar en el marco jurídico. Existen en general, en términos de medicina, 2 formatos de las agencias regulatorias: la Unión Europea, que es más astringente, que es más estricta, y las agencias asiáticas y de Norteamérica, que son un poco más laxas. Entonces, lo que nosotros estamos pensando que puede ser interesante para México, pues es una posición intermedia. Y lo que usted comenta de que participen todos los especialistas, por supuesto que está muy presente. Nosotros estamos en varios grupos de trabajo con diferentes instituciones, en donde los investigadores, los genetistas, los biólogos moleculares, los clínicos tienen voz y participación en este tipo de reuniones. Y sobre el otro que comentaba de la gota de sangre del microscopio, también estamos trabajando en otro proyecto de medicina de precisión donde están todas estas disciplinas: la patología digital, CAR-T-cell, trasplante de células, por supuesto todas las disciplinas de las ciencias de la vida. Gracias. Y ya la última, porque ya tenemos el tiempo encima. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Saúl Pineda de UCB. Bueno, pues igual quiero felicitarlos. La verdad es que el primer acercamiento con ese tipo de estudios que tuve fue el del paciente digital. La verdad es que los resultados de este estudio del médico digital lo complementan muy bien. Y mi pregunta es,
justamente observamos que los hábitos digitales de los médicos van en aumento, pero algo que me llamó la atención es que, por ejemplo, la interacción de los representantes virtuales todavía tiene como muy poco peso como en el impacto que hay. Entonces, me gustaría saber si hay tienen en el roadmap, así como el estudio de el paciente digital, el médico digital, del representante virtual. Ya no me vayas a comprometer, Héctor. Sería muy bueno. Yo creo que vale mucho la pena, pero lo que te puedo decir es que podemos aislar a los médicos que contestaron que a lo que le ponen mayor atención es a la visita virtual con el representante. Y hacer una especie de ingeniería en reversa para determinar cuál es la demografía de los médicos que contestaron eso. Qué especialidades, en qué zona del país, qué edades, etcétera, ¿no? Y con eso más bien entender qué los motiva a ellos a considerar que eso sea lo que más les gusta, ¿no? En términos de interacción con la industria farmacéutica, y ver qué están haciendo bien para que luego se pueda replicar. Yo creo que el futuro es híbrido, ¿no? Habrá una parte donde y ya lo está haciendo de alguna forma, donde los representantes van presencialmente, pero también hay mucha comunicación digital de por medio. Es la misma respuesta que di hace un momento sobre el costo, por ejemplo, de los congresos virtuales o la efectividad de este tipo de eventos. Igual va a pasar con los representantes. Van a ir encontrando lo que funciona bien, lo que no tanto, donde el doctor valora muchísimo que no sea presencial la interacción, porque lo hace más rápido, lo hace en el momento que quiera, y con eso se va a ir determinando una manera óptima. Y sí, muy bueno, no se me ha ocurrido, sinceramente, hacer un estudio de representante digital, pues nuestros amigos de la industria farmacéutica que digan. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias a Funsalud y a Central Media por esta excelente presentación que nos muestra ya no el futuro, sino el presente. Y bien lo dijo el maestro Culebro, vamos pasando y dando saltos cuánticos en la tecnología. Un ejemplo, auto tirado por caballos o mulitas, luego autos con gasolina, autos con diésel, autos híbridos y autos eléctricos. Entonces, algo que hace 100 años parecería imposible, ya hay autos que son manejados o que se conducen autónomamente y cargados con electricidad. Y lo mismo pasa con esto. Estamos dando, o se están dando, los primeros pasos, pero se están dando pasos agigantados. En todo esto relacionado a la tecnología, a las diferentes plataformas que tenemos y a la inteligencia artificial, está dando pasos muy, muy grandes. Y ahora podemos diferenciar aquellos que lo usan que aquellos que no lo usan. Aquellos que hacen medicina con estas nuevas tecnologías que se están dando, como les digo, los primeros pasos, y aquellos que no. Y todos nosotros traemos, muchos de ustedes están viendo su exocerebro. ¿Qué es esto? Hace 30 años, muchos de los que estamos aquí, era impensable creer que esto iba a existir. Y si alguien nos lo hubiera dicho, ¿qué hubiéramos pensado? Está loco, nos está dando mentiras, ciencia ficción, esto nada más en esa primera película de la Guerra de las Galaxias. Pero hoy es un hecho. Ahora con esto nos podemos comunicar a todo el planeta, podemos mandar imágenes a todo el planeta y tenemos la información universal al alcance de la mano en nuestro exocerebro. Y podemos tener acceso a cualquier actualización, en este caso de la medicina o de cualquier área del conocimiento. Entonces es increíble. Esto que están comentando es bien cierto. Falta mucho, ¿no? La normatividad legal, todo lo relacionado a la bioética, lo relacionado al aspecto de robo de información y demás, ¿no? Que es espinoso. Pero yo pienso que esto en unos pocos años va a estar resuelto, o como un río que perdió el cauce va a llegar a su cauce. Y estos, que ya no son los primeros pasos, sino que ya son pasos avanzados, nos muestra la tendencia de una buena muestra de cómo se está haciendo la medicina actualmente. Y nosotros, muchos de los que somos médicos que estamos aquí, lo estamos practicando necesariamente todos los días de nuestro trabajo cotidiano. Por eso felicitar ese gran trabajo, que está sentando las bases de lo que va a ser, no en 100 años, no como el celular o como el coche o como otra cosa, sino que yo pienso que en 10, 20 años, los que van a estar aquí sentados y los que lo van a estar escuchando, van a oír cosas completamente diferentes. Y tal vez en estos 20, 30 o 40 años en un futuro, tal vez vayan a estar aquí ustedes holográficamente. Y los que están aquí también, eso no es remoto.
Algún robot va a llevar esto. Por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina tiene su robot de ChatGPT que hace un resumen semanal de todas las sesiones. O sea, lo que hace, no 100, hace 10 años, hace 5 años era impensable. Entonces, bueno, esto habla del futuro que tenemos, no nada más en medicina, sino en todas las áreas del conocimiento, en la investigación, en la física, en la ciencia básica, en todas las aplicaciones, en la traslación de la ciencia a la práctica cotidiana. Así que el futuro es inmenso. Entonces, es impresionante que estén hablando ya de esto que hace poco tiempo no lo sabían y además que esta sesión se esté viendo en todo el mundo a través de las redes electrónicas. Entonces vean el gran alcance que se tiene con esto. Y esto va a cambiar el ejercicio de la medicina. El fondo, como dije en la introducción, va a ser el mismo. Atender al paciente, solucionar problemas, sobre todo prevenir, como ya se comentó, promocionar la salud y en lugar de curar la enfermedad, mantener la salud. Eso es, el fondo es el mismo, pero la forma va a ser completamente distinta. Y esto se tiene que enseñar en las escuelas de medicina. Tenemos que prepararnos para utilizar estas herramientas. O sea, uno lo puede hacer empíricamente, ¿no? Pero tenemos que tener una preparación para poderlo usar bien y canalizar bien la información que queremos obtener. Como bien comentó el doctor, si metemos el prompt normal, bueno, pues va a dar una respuesta normal. Tener juicio crítico, en estos momentos para poder discernir si la información que obtenemos es cierta o es falsa, porque todavía hay muchas debilidades en algunos programas. En un futuro se va a solucionar, pero ahorita tenemos que tener eso. Entonces tenemos que estar preparados. Y seguramente un buen número de colegas o de personas que se resisten a este nuevo cambio, que no tiene vuelta atrás, es porque no le han enseñado ni han aprendido las bondades que tiene y cómo usarlo. Eso también es importante tomarlo en cuenta. Es como les platico aquí anecdóticamente, cuando yo tuve mi primera computadora, yo antes utilizaba, como todos los médicos que estamos aquí de mi generación, pues las máquinas de escribir o a mano. Bueno, tú eres más joven que yo, mucho más. Pero bueno, era máquina y cargábamos nuestra máquina de escribir en el hospital. Todo era en máquina. Y si no había máquina porque se le acababa el carrete y no había, pues a mano. Y me compro mi primera computadora. O sea, yo la abrí y no sabía qué hacer. Me dio miedo el cambio, pero tenía que aprenderlo. Entonces, bueno, ya fui aprendiendo y ahora es en mi trabajo cotidiano, como en el de todas y todos ustedes, no, o sea, una computadora, una tableta es parte fundamental de su actividad. En pocos años se dio el cambio. Y de esto, y ya para terminar, estoy seguro que va a ser un cambio y va a ser un cambio para bien de toda la sociedad. Porque esto, bueno, quien tiene que ser el receptor final de toda esta tecnología es el pueblo. Así que, pues, muchísimas gracias, Héctor. Felicidades a su salud. Muchas felicidades, doctor Culebro, por lo que están trabajando en su empresa, a todos los que trabajan junto con ellos y a todos ustedes y a todas ustedes por estar presentes en esta sesión y a todas y todos aquellos que nos siguen por las redes. Y tienen la Academia de Medicina, las puertas la tienen abiertas, la Academia está muy interesada en estas nuevas tecnologías que son el presente y futuro. Y bueno, ya para terminar, decirle a Fonsalud, decirle a Fonsalmedia que tienen las puertas abiertas y para el año entrante que tengan los siguientes resultados y están de acuerdo, aquí se presentarán. Muchas gracias. Y para terminar, pues le cedo la palabra a Héctor Valle para que... Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a la Academia Nacional de Medicina y a nombre de la Fundación Mexicana para la Salud, les deseamos muy buenas tardes.